Bueno, bien hallados y queridos suscriptores. Lo primero que se les debe decir es que, bueno, que lo primero que creo, con lo que creo que deberíamos empezar es, con los avisos. Lo primero que se les quiere decir pedir a todos ustedes es disculpas. Ha habido una suscriptora que ha encontrado dos fallos que cometí en mi reseña de Martin y la Orden de los Niños Caballeros de nuestra amiga y suscriptora Joni M. Martin y he cometido dos errores. He posteado y he fijado el mensaje para que ustedes lo vean. Lo que se les quiere decir a mis suscriptores es que cada vez que encuentren un error, por favor, aunque no sea plato de gusto recibir críticas y mostrarme errores, es que es absolutamente necesario para el funcionamiento y la mejora del canal. Por eso les pido que cada vez que encuentren algo en lo que yo me haya equivocado, por favor, háganmelo saber, porque eso es muy importante. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Yo debo reconocer que yo no, a diferencia de lo que se dicen, yo no doy información falsa a sabiendas. O sea, yo tengo el problema de que todo lo que hago lo digo de memoria y la memoria es muy traicionera y me falla. Yo reconozco que la memoria cada vez me falla más, así que yo reconozco que lo más probable es que cometa fallos, por ejemplo, y eso es lo que ha pasado con el libro. No hay que pensar que yo haya dado una información falsa para mejorar no, o sea, que no he dado esa información, lo que se les quiere a ustedes decir, para hacer el libro más interesante o por malicia. Ha sido por un error humano y eso es lo que se les quiere decir. Y espero haber dado las suficientes explicaciones acerca de esto. Lo siguiente que me gustaría, hoy ha habido un magnífico artículo de Juan Manuel de Prada hablando sobre la novela católica y en este caso ha recomendado un libro que ha escrito su amigo Enrique Álvarez, un escritor leonés afincado en Cantabria y que ha escrito un libro llamado El Buen Azar, que explota un tema muy curioso como es el tema de los abusos en el clero, pero aún así lo hace desde una perspectiva católica. No es la única novela que aborda este tema. Había una novela llamada El Pirata, que no sé si se editó en Factoría de Ideas. También otro escritor católico, Jim Wolfe, uno de los pocos escritores católicos de la ciencia ficción, que también ha tratado el tema. Es verdad que al final Jim Wolfe lo lleva por la temática de la ciencia ficción y la fantasía, pero también esto lo hace, por ejemplo, o sea que Enrique Álvarez lo va a tratar de tema muy realista. Aquí lo que se les quiere decir es que, a pesar de que a Juan Manuel de Prada no le guste mucho nuestro canal, lo que se les quiere decir es que se hará todo lo posible por ayudarle. También recomendó la semana pasada una novela llamada El último brindis de el director que escribió el director del ABC, Julián Quirós, hablando de la trama, bueno, de los casos de corrupción que afectaron a Francisco Camps, presidente de la Generalidad Valenciana, y a la alcaldesa Rita Barberá. Casos que al final, por desgracia, quedaron en nada. Fueron temas de bolsos, trajes y cosas así, y que en este caso, bueno, destruyeron la carrera de Francisco Camps, ya sabemos, la izquierda siempre acusando a los demás de lo que hacen ellos, y ellos lo hacen multiplicado, y destruyeron la carrera de Francisco Camps, que al final ha estado en un montón de pleitos y nunca le han conseguido encontrar nada en contra, nunca se le ha condenado, y lo mismo, el caso de Rita Barbera fue más grave porque a pesar de que pues ella murió sola y abandonada por su propio partido y de soledad y de tristeza. Esto lo cuenta el señor Julián Quirós y es parte de la historia de España y por eso es tan importante. En el caso de Enrique Álvarez, parece ser que aparte cuenta cómo los casos de abusos sexuales han minado la fe de las personas involucradas y también los ámbitos eclesiásticos. Este hombre también escribió La sonrisa de la Virgen y un libro que a lo mejor algún día se podrá hacer un vídeo como es la Marta Marta, que la tenemos aquí. Esa crítica ya se escribió y quizás se pueda subir un vídeo a nuestro canal. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Y bueno, lo siguiente también, recomendar el canal. Postearemos, por supuesto, el enlace para que ustedes puedan adquirir la novela de El Buen Azar de Enrique Álvarez. A pesar
de que el tema sea muy desagradable y muy incómodo. Cuando de Prada recomienda a un autor es que ese autor vale la pena y es que es un católico de verdad. O sea, también ha comentado esto, pues que ha criticado, por ejemplo, el carácter putrescente de las élites españolas, o sea, bueno, en este caso de la cultura y que más o menos ningunean y hacen profesión de ateísmo en las letras, o sea, pues, o sea, presentando a los creyentes y a los católicos con rasgos caricaturescos o personas obsesionadas con el poder y por eso es tan necesario y eso lo ha criticado. Y también ha criticado la literatura católica actual porque la considera infantilista, emotivista y considera que elimina el mal, o sea, y que ya no es capaz de hacer una buena literatura y que la literatura actual en España tiene un problema. El primero, aparte, o es creer que el mal es invencible y es imposible hacer nada contra él, o hacernos creer que el mal no existe y ese también es el diagnóstico que tiene Juan Manuel de Prada en el caso de la literatura católica actual. O sea, caer es una especie de infantilismo y eso es lo que critica. Por eso es muy importante también valorar a este tipo de escritores. También me gustaría recomendarles el canal de mi amiga L. Jagilan Plichter, que también lo recomendaremos, eso es lo que se les quiere decir, ese canal. Y bueno, ayer estuve, no se les quise decir a todos ustedes, pero estuve viendo dos vídeos muy interesantes. Un vídeo de un canal que comentaba y hablaba de un vídeo de qué hubiera pasado si España se hubiera lanzado hacia la conquista de China en la época de Felipe II, después de una hipotética victoria de la Armada contra Inglaterra, en el que hubiera entronizado a Isabel Clara Eugenia y Alberto de Habsburgo. Ha sido uno de los mejores vídeos de YouTube que he visto nunca, la verdad. Hay algunos muy buenos decíamos ayer, que también me gustaron mucho, pero... Y otro libro muy bueno de Historia de España, también un grandísimo canal, los dos han hecho... Uno lo ha hecho con videojuegos y el otro ha hecho con la IA. Ya se ha recreado la historia de la misión Keicho, o sea, cuando un grupo de samuráis estuvo en Nueva España, en Coria del Río y también en España, y luego fue a ver al Papa Paulo V. Esto lo contó Susaku Endo en la novela El Samurái de Susaku Endo. Otro libro del que se les debería hablar, El Samurái de Susaku Endo, pues es una de mis novelas favoritas, sin ninguna duda, es la que más me gusta de él, muy por encima de Silencio, que a mí, curiosamente, de todas las novelas de Susaku Endo que le he leído, es la que menos me gusta, Silencio, y eso que a mí me parece una obra maestra, Silencio, puesto que Silencio yo le he puesto también 5 estrellas. O sea, ningún libro, creo que Susaku Endo es de los pocos escritores al cual he puesto y he calificado todos sus libros con 5 estrellas. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y bueno, no sé ya qué más decirles, sino empezar a contar esto. Lo primero que les vamos a rogar aquí, a diferencia de mis otros vídeos, aquí no hay guión. O sea que la crítica en realidad es una crítica y un libre juego. Aquí lo que vamos a jugar es a un juego. O sea, vamos a hacer una crítica del relato en sí, vamos a compararlo con la famosa película de Billy Wilder y el señor Kurnich, o como se llame. Creo que eso podrán verlo en el vídeo de portada. Vamos a jugar a eso, comparar el relato corto de Agatha Christie con las películas y también con la película me refiero. También ha habido una miniserie, pero esa no la he visto. De todas formas, da igual. La película de Billy Wilder del año 1957 es tan buena que es que ya ni me molesto en ver versiones modernas, porque es insuperable. Yo lo siento, me duele en el alma. Y bueno, lo siguiente que vamos a jugar es esto. O sea, vamos a ver, vamos a imaginar que ustedes tienen la posibilidad de juzgar a este hombre y ver qué destino decidirían para él. O sea, lo primero que se les debe decir es esto. Si ustedes han visto la película de Billy Wilder o han leído el relato corto de Agatha Christie, les suplico, por favor, y esto se solía hacer en las obras de teatro, en este caso con La ratonera, también de Agatha Christie. La ratonera la vi en el teatro, pero no la he leído, La ratonera, la obra de Agatha Christie. Era un tiempo en que los escritores pues escribían y
o sea, escribían de todo, ensayo, teatro, novela, relato corto, eso es lo que se les quiere decir. Eran escritores multifacéticos y polivalentes, eso es lo que se les quiere decir. A diferencia de ahora, que cuando uno está en un género es muy difícil que lo pueda cambiar, eso es lo que se les quiere decir. Lo primero que se debe decir es que esta novela, Testigo de Cargo, se leyó después de la desastrosa Todarraba. Fue en el momento en que Javi me dijo que hacía demasiadas críticas de libros en inglés y bueno, me dije, vamos a leer algo que no sea de un escritor ni inglés ni estadounidense. Así que me dije, vamos a leer a Nikos Kazantzakis y fue una experiencia realmente demoledora. Eso es lo que se les debe decir. Demoledora para mal. Yo si me tengo que hacer... Si hay un serio candidato a ganar el premio a peor libro del año, yo creo que Todarraba es un muy serio candidato. Y eso que aquí he leído libros que me han desagradado enormemente, como por ejemplo Pompeya de Robert Harris, confirma lo peor que pienso de este autor desde que le leí Cónclave. Me parece incluso peor que Cónclave, aunque sea más sectaria y más ideológica que Cónclave. Y luego, por ejemplo, yo qué sé, el misterio de la cámara azul el misterio de Jean Daillon me ha parecido realmente espantoso también, eso es lo que se les quiere decir. Ahora estoy leyendo una obra muy interesante de un escritor francés, Dominique Lapierre, La ciudad de la alegría. También es curioso porque la última obra que había leído había sido Los gritos del silencio. Yo soy muy fan de la película de 1980 de Ronald Joffé. A mí es un tema que supongo que habrá que hablar del tema del genocidio de los Jemeres Rojos en Camboya. Ya daré mi opinión porque el tema es muy interesante. Es verdad que a mí me ha gustado más la película, a pesar de que la novela agranda un poco más, pero la historia de los periodistas y la primera parte es muchísimo peor y bueno, se me ha hecho muy pesado. Pero una vez que dejamos al personaje de Dean Prantz, ahí con los Gemeres Rojos es cuando la historia empieza y demuestra su verdadera grandeza. O sea, eso es lo que se les quiere decir. Pero bueno, lo siguiente que vamos a hacer es esto. O sea, piensen ustedes que están en Inglaterra antes de la abolición de la pena de muerte, que es la última ejecución en Inglaterra es el 13 de agosto de 1963. Si no me falla en la memoria, fueron los señores Allen... sí, fueron los señores Peter Allen y también Wayne Evans, las últimas personas ejecutadas en Liverpool por el asesinato de una mujer. Estuve viendo, estuve viendo un caso de una persona un médico que envenenó con diabetes sí, bueno, envenenó envenenó, sí, con las sustancias que se inyectan a los diabéticos con la sustancia que se inyecta a los diabéticos, o sea, con glucosa y para con insulina. Asesinó con insulina, caballeros, a unas personas, pero no he podido encontrarlo. Yo pensaba que se llamaba Barlow, pero he estado viéndolo y no he encontrado ese crimen, así que, pero mi padre lo ha citado. La última ejecución es la que les digo, el año, así que es muy posible. Yo les quiero decir una cosa. Cuando un criminal mataba en la época, mataba antes de esa fecha del 13 de agosto de 1963, se jugaba la vida. Inglaterra derogó la pena de muerte o no a partir de 1964 y definitivamente en 1999. España a partir de la Constitución de 1978 y desapareció la pena de muerte en temas militares en el año 1995. Francia la derogó en el año 1981. Robert Bratinder, me parece que con el presidente François Mitterrand, si no me falla la memoria, tenía un porcentaje de aceptación muy alto por la pena de muerte en Francia. Eso es lo que se les debe decir. En Inglaterra pues hubo un movimiento por parte de los progresistas, en este caso Cyril Connolly. Ese tema lo discutieron mucho Evelyn Waugh y Cyril Connolly, aparte de la pena de muerte. Lo que se les quiere decir de Agatha Christie, que es una de las escritoras favoritas de mi padre. O sea, hay algunos que han considerado que es la Jane Austen. O sea, entre los escritores policíacos no tiene tanta fama Agatha Christie como sí la tiene, por ejemplo, sí la tiene Agatha Christie, la tiene muchísimo más alta, por ejemplo, entre los lectores. Y la escritora policíaca más interesante es Agatha Christie, y es una de las escritoras favoritas de mi padre. O sea, a mi padre le encantan, por ejemplo, El jinete de Pale Horse,
Miss Marple y 13 problemas, o sea, el asesinato de Lore Ware, la señorita McGuinty ha muerto, o sea, le gustan muchísimo esos casos y personalmente a mi padre habría algún caso más que el asesinato de Rogelio Acroyd, por supuesto, que fue tan grandioso el asesinato de Rogelio Acroyd, que es que mi padre tuvo que leer el final 2 veces para al final, porque no se lo creía, era un final tan inesperado que, y eso es lo que les quiero decir, de Agatha Christie pueden esperarse de todo, así que cuando tengan ustedes que juzgar a Leonard Ball, piénsenlo según las circunstancias de Agatha Christie. Lo más evidente no es siempre lo que ocurre, o sea, Agatha Christie saldrá con un final de que no importa si es ortodoxo, si es canónico, si se salta las reglas del Detection Club. Por favor, sobre el tema de las reglas del Detection Club, vean el vídeo que se grabó en mi canal, que yo creo que para mí es uno de los mejores vídeos que se han hecho, que es el caso de los bombones envenenados. Yo creo que es uno de los mejores relatos policíacos. Ya se hablará un poco cuando se termine este vídeo sobre las futuras lecturas, eso es lo que se les quiere decir, aunque mañana lo más probable es que no me dedique a escribir, sino a leer un poco. Todavía me he dado cuenta de que todavía no va a ser la Semana Santa eso va a ser mortal porque el miércoles se cerrará supongo que la facultad y no podremos volver, eso es lo que se les quiere decir. Así que habrá que darnos prisa. Ya saben ustedes que el viernes no puedo escribir nada porque estamos con el ayuno digital, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Pues lo que se desea decir de Agatha Christie es que pueden esperarse. Vamos a ver, yo hay una novela que le tengo muchísimo cariño. Ya saben ustedes que en realidad también me sirvió de inspiración para convertirme. Si ustedes vieron ese gran vídeo que grabamos en otro canal, en Sinvergüenza 2.0, el señor el profesor Manuel Fonseca, Jaime Blanchqueral, un humilde servidor y mi jefe y patrón, el tío Alberto, que hoy estará contentísimo por la victoria del Madrid, el único buen resultado deportivo que hemos tenido hoy. Gracias a Dios que no me dedico a las apuestas, si no hoy hubieran venido los matones a romperme los pulgares y a decirles que les pagase, pero bueno, eso es lo que se les debe decir a todos ustedes. Pues en ese vídeo, pues yo les dije una cosa, que yo en realidad me considero un coleccionista, que mi gran sueño era lo mismo que Florentino, era fichar a los mejores, que los mejores jugadores del mundo jugaran en el Real Madrid, pues mi gran sueño es leer poder leer y coleccionar a los mejores escritores católicos del mundo, como el señor Saitana. Yo me dije, voy a ser como el señor Saitana, voy a hacer una lista de... pero en lugar de coleccionar criminales y asesinos, que al final todos sabíamos cómo iba a acabar el bueno del señor Saitana. Sí, el bueno del señor Saitana es muy interesante porque en ese caso aparecen los otros policías que aparecen. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Es que no recuerdo al general, al coronel, me parece, no recuerdo cómo se llamaba. Sí, salía el inspector jefe Battle, salía Hercule Poirot y también Ariadne Oliver, que es la trasunta, o sea, el equivalente de lo que es Harriet Vane en las novelas de Sir Peter Wimsey, pues es lo mismo Ariadne Oliver en las novelas de Agatha Christie. Salía, por ejemplo, en El templete de Nash House, en Las manzanas, en ese tipo de... También salió, por ejemplo, sí, en Cartas bajo la mesa y también salía en La señora McGuinty ha muerto. O sea, es una escritora muy curiosa. Y es la trasunta de y también tenía un detective finlandés, que en este caso... Yo creo que lo más interesante de Agatha Christie es la creación de Hercule Poirot, que hizo su debut en la novela de El misterioso caso de Styles. Ahí fue donde Poirot hizo su debut, eso es lo que se les quiere decir. Y hay que leer la última novela, Telón, donde hace algo que no, en mi opinión, no es tan novedoso. O sea, convertir al detective en asesino. O sea, es lo más interesante de Telón. Es lo más interesante. Que ya, por ejemplo, lo hace G.K. Chesterton. O sea, G.K. Chesterton lo hace... Esto suelen hacerlo los detectives si el personaje no les gusta mucho. O sea, matar al personaje y encima a lo mejor convertirlo en asesino. Eso lo hizo El hombre que sabía demasiado. Que el hombre que sabía demasiado es un poco una mezcla de alegoría, relato corto, novela de policíaca y también novela de espionaje. Ya saben que el personaje de Horne, que es el protagonista del hombre que sabía demasiado, no la confundamos con las dos películas que hizo Alfred Hitchcock, El hombre que sabía demasiado. No confundamos
al relato de G.K. Chesterton con las dos películas de, al fin y al cabo, ahí en la película de Alfred Hitchcock es una familia que está en un país extranjero y le secuestran a su hijo y tiene que rescatarlos, les vuelvo a decir. No, o sea, en la segunda, por ejemplo, en el remake americano con Doris Day y James Stewart, es famoso porque la actriz Doris Day se pone a cantar la famosa canción del ¿qué será? Será. We never will be. Y les pido perdón por cantar tan mal. Lo que voy a hacer es provocar una especie de segundo diluvio de Noé, pero bueno, para que ustedes se hagan al tanto de esta información. Lo que se les quería decir es esto. Este es un relato que seguramente, si no se hubiera hecho la película de Billy Wilder, este relato, bueno, es un buen relato, es muy entretenido, se lee maravillosamente, pero si no es por la pero en este caso es un caso en que la película es infinitamente mejor que la historia. En este caso, Billy Wilder, que ya había hecho joyas como El crepúsculo de los dioses, por ejemplo, ya había hecho El crepúsculo de los dioses, El gran carnaval, hizo una película que a mí me encanta, me gusta muchísimo, que Un traidor en el infierno, que es sobre un grupo de soldados encerrados en un campo de concentración alemán, donde esa película era tan buena que le permitió ganar a William Holden su primer Oscar. Para mí, William Holden está infinitamente mejor que en la película El puente sobre el río Kwai. Eso es lo que se les quiere decir. O sea, para mí un Oscar merecidísimo. Para mí, yo creo que es la mejor película que le he visto a William Holden nunca. La de un traidor en el infierno. Es la mejor película que le he visto jamás a William Holden. Perdonen ustedes que se ha caído el bueno de Pierce, pero bueno. William Holden. Uy, perdonen. Es la mejor película que se le ha visto a William Holden. Eso es lo que se les quiere decir. Pues en este caso, se debe decir una cosa antes de que ustedes juzguen y antes de pasar a hablar de Leonard Ball. En el caso de Leonard Ball se les debe decir una cosa, y es que la mayoría de los asesinos que aparecen en las novelas de Agatha Christie son personas egoístas, desconsideradas, incluso maltratadoras, guiadas por un interés económico. Así que, parecen maridos que parece que quieren muchísimo a sus esposos, pero en realidad son posesivos, violentos, celosos y bastante crueles y egoístas. O sea, así que tengan mucho cuidado a la hora de emitir el veredicto. No se puede permitir que un inocente escape, pero ojo, ya saben lo que yo les he dicho siempre yo estuve a punto de estudiar la carrera de Derecho. Se pensó en varias cosas, económicas no, porque se me daban muy mal las matemáticas, pero también se estuvo barajando la opción. Se estuvo pensando, por ejemplo, filología hispánica, ya saben, porque me gustaba mucho la literatura y la primera vez saqué un 5 en selectividad, yo suspendí la selectividad, tuve que volver a hacer el examen y luego saqué un 5 en literatura y luego ya saqué un 9,9. Me quitaron el 10 por poner España con minúscula 3 veces, eso es lo que se les quiere decir, perdón. Y luego, así que se empezó a hacer la filología española. También estuvo arte o historia y finalmente me decanté por la historia. Pero otra opción que se planeó, incluso un amigo de mi padre se lo aconsejó a mi padre, el doctor Joaquín Moya, le aconsejó que yo estudiara la carrera de Derecho. O sea, pero yo sabía una cosa, que Derecho, el profesorado de Valladolid no me habían hablado muy bien de él. Mi madre lo conocía porque trabajaba en la universidad la impresión no era buena, aparte que es que era muy de aprender leyes y era algo porque podía ser muy pesado y muy aburrido, eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes, y por eso al final no se estudió, pero lo primero que te enseñan es esto, es que el derecho no está para hacer justicia, sino para preservar el orden social y que las leyes son una especie de marco de convivencia para garantizar que la sociedad no se convierta en un caos. No se trata de hacer justicia, sino de preservar el orden social. Eso es lo que se les quiere decir. Y que la justicia solo debemos esperarla en el otro mundo. Incluso, o sea que si eres ateo, te tienes que aguantar. Ese tema también ha estado hablando un poco. También ha estado hablando Carmen Posadas, no de este tema, pero sí un tema muy interesante, como es el tema de qué es lo que hace que un individuo exista. ¿Es la naturaleza
o es el ambientalismo y las circunstancias que le rodean. Al final parece ser que para unas cosas se influye más la genética, sobre todo, y la naturaleza, y luego el ambientalismo y el entorno influyen para otras cosas. Pero que la genética influye más de lo que nos creemos. Es un tema muy interesante. Y, por ejemplo, se ha desmontado tanto a Sigmund Freud, se ha desmontado a John Locke, para mí un sinvergüenza, se ha desmontado, bueno, Emmanuel Kant puede que sí, puede que no, y luego está a Rousseau, que es el peor de todos y es el que más equivocado está. O sea, yo creo que si sin Locke no habría habido un Rousseau, es que quieren que les diga. Rousseau además es una rebelión contra el calvinismo, o sea, que el hombre es un ser, es una naturaleza caída, que es una naturaleza caída y pecadora, pues es una rebelión contra eso. Al final, el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad que le pervierte y le hace malo. O sea, el problema es que Rousseau es ciertamente la contradicción de esto, o sea, porque al fin y al cabo, al final, Rousseau hizo exactamente lo contrario de lo que predicaba, una sensación, y al final, él y los ilustrados fueron los que prepararon el terreno para el primer genocidio moderno. En este caso estamos hablando del genocidio de la Revolución Francesa en la Vendée, por ejemplo, que tuvo mucho, no solo es una guerra contra Europa, también es una especie de genocidio idealizado porque nos interesa y porque el mundo moderno en Europa reposa sobre las ruinas sobre las ruinas y la sangre y las matanzas de la Revolución Francesa. Pero bueno, eso es lo que se les quiere decir. Y ahora vamos a decir esto, o sea, vamos a ver, hubo muchos cambios con respecto a al relato corto de Agatha Christie. En este caso, el relato de Agatha Christie va directo al grano. Analiza el caso de un abogado en el llamado Meinhard. En otro caso es un abogado que tiene una enfermedad del corazón, que ya está casi al borde de la jubilación. Va a seguir trabajando, pero casos muy sencillos, divorcios, o sea, algo que no le sobresalte. Uno de los momentos. A ver, Agatha Christie es una escritora que tiene mucho sentido del humor, pero a mi modo de ver, Billy Wilder metió muchísimo más humor. O sea, Testigo de Cargo es una película que vino a competir, por ejemplo, con Alfred Hitchcock. O sea, Billy Wilder jugó a ser Alfred Hitchcock y en mi opinión le ganó absolutamente. Eso es lo que se les quiere decir. En este caso, pues vamos a ver, alguien que... lo más divertido, por ejemplo, es la inclusión de un personaje que no aparece en el relato corto de Agatha Christie. Estamos hablando de la enfermera Plimson, que tiene una voz así, habla... ¡Sir Wilfrid! Algo así, habla así la señora. Pues habla así. Elsa Lanchester es la esposa de Charles Lawton. No les hemos contado que Charles Lawton, el que interpreta a Sir Wilfrid Roberts, que es más o menos, ya saben que una de las cosas que hizo Billy Wilder fue cambiar el nombre de algunos personajes, supongo porque que no le gustaría Meinhard, porque supongo que sería un nombre demasiado alemán, aunque no era alemán, desde luego. Era un nombre. Pero al final, en lo que coinciden es esto. Hay una persona, Leonard, o sea, Charles Lawton sí, que iba a decirles que era católico, empezó en Stonyhurst, pero por desgracia Charles Lawton perdió la fe. Era una persona especializada en hacer papeles. Por ejemplo, ganó el Oscar por La vida cotidiana de Enrique VIII. Yo creo que esos papeles de tirano se le daban maravillosamente. Hizo de Rembrandt. Fue el mejor Nerón hasta la aparición de Peter Ustinov en Quo Vadis, se les quiere decir, y Elsa Lanchester, por ejemplo, llegó a ser conocida del gran escritor Evelyn Waugh. Eso lo cuenta en su biografía, Evelyn Waugh. Eso lo cuenta en su biografía. Yo creo que nadie ha cantado el tema de la amistad como lo hizo Evelyn Waugh en Retorno a Brideshead. Y es muy interesante la biografía del primer Evelyn Waugh. Lástima que no llega a su conversión, que es la parte más interesante, pero bueno, eso es lo que se les debe decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridos suscriptores. Bueno, es muy interesante el caso porque lo que coinciden es esto. Yo creo que el casting está maravillosamente bien escogido, o sea, eso es lo que se les quiere decir, porque yo creo que todo está, o sea, Tyrone Power encaja como Leonard Ball, un hombre guapo, atractivo, que es innegable que tiene un éxito con las mujeres y encaja en este prototipo, o sea, personas que están muy desafortunadas, suelen casarse por interés y suelen tener muy pocos escrúpulos. Es una persona que, bueno, que el señor, tanto Wilfrid Roberts como el personaje Meinhard, de esta novela me refiero, pues resulta que
le hacen un interrogatorio para ver si es culpable. Y es que, vamos a ver, es tan llano, es tan simple lo que dicen, que es que tiene que ser, es que según tanto Sir Wilfrid como Maynard, por ejemplo, es que es tan, no sé si inocente, pero es tan absurdo que lo que dice, o sea, es que no se puede ser más torpe, o no puede mostrar tanta candidez y tanta inocencia al personaje, así que por ello supongo que tiene que ser inocente, por eso le creen. O sea, son hombres que se supone que conocen la naturaleza humana, tanto Sir Wilfrid Roberts como Maynard, que es el personaje de la novela, y de ahí que se dediquen a juzgar a Leonard Ball. Ellos les cuentan eso, que es una persona que ha tenido muy mala suerte en los negocios, que se ha casado con una bellísima actriz. En este caso, por ejemplo, es austriaca, en el caso de la novela se llama la señorita Romain Filger, eso es lo que se les debe decir, se ha casado con una mujer llamada Romain Filger, y el nombre de Romain no es un nombre que, ese nombre también lo utilizó, por ejemplo, G.K. Chesterton. Yo creo que es el mejor caso, la penitencia de Marne. Hay un actor que se llama Hugh Romain, que es el que le enseña al personaje, al marqués, un truco que va a ser decisivo para el caso. Debo reconocerles que El secreto del padre Brown a ver, es muy irregular, tiene casos muy buenos, tiene los mejores casos, pero también otros casos más normalillos. Es irregular, pero a mí me gusta porque tiene los mejores casos del padre Brown, como El mayor crimen del mundo, El crimen del claro de Michael Moonshine, o sea, tiene crímenes fantásticos, pero yo creo que el del Marqués de Marne es algo que trasciende la novela policíaca, es un crimen que comprende perfectamente la naturaleza humana y que explica el tema de la penitencia, que, que no hay pecado, por horrible que sea, que no se pueda perdonar si verdaderamente la persona se arrepiente de corazón. Y no basta con arrepentirse, basta con enmendar el daño causado. Por eso es tan interesante este caso. Así que me pareció muy curioso que el personaje de la esposa de Leonard Ball, vamos a ver, es Leonard, y luego Vole. Lo que pasa es que no sé si es una L lo que hay o una L, o sea, así se deletrea Leonard, o sea, Leonard Ball. O sea, este Leonard Ball, pues, por un casual, parece ser que algunos amigos le dijeron que, pues, bueno, se encuentra con una mujer, se desmonta la teoría de que le salvó la vida y que le hizo un favor, o sea, y bueno, pues su atractivo personal que encandiló a la anciana, es una anciana llamada Emily French, una millonaria excéntrica rica. Él no sabía que en un principio era millonaria, eso por lo menos le dice a Maynard y supongo que también a, mm, a Sir Wilfrid Roberts, también le dice lo mismo. O por supuesto, aquí hay muy pocos personajes, o sea, lo que hace, por ejemplo, es meterle más personajes, o sea, lo que hace es meterle más personajes. Billy Wilder le mete más personajes en la película de Testigo de Cargo, o sea, mete al procurador, mete al inspector Gearne, mete, mete por ejemplo a Diana, un personaje que en la película va a ser muy importante, no se les va a decir por qué aquí no aparecen, aquí es mucho menos, o sea, aquí es el abogado y sobre todo el interrogatorio a Leonard Ball aquí tiene muchísimo más. O sea, se va directo al interrogatorio en este relato corto de Agatha Christie. Es que yo le estoy metiendo muchísima paja a esto porque es que es tan corto que no se pueden sacar muchas conclusiones. A ver, no es el único caso, por ejemplo, en que es muchísimo mejor, que sin ser una mala historia, por ejemplo, El tercer hombre de Graham Greene tampoco es una mala historia, pero es que la película es infinitamente mejor. La película, creo que ya lo hablamos de Carol Reed. Creo que ya se tocó ayer, me parece, que el caso de Graham Greene, me parece, cuando que pasó lo mismo, que yo pensé que la película El tercer hombre era tan buena, tan buena, tan buena, que me dije, corcho, ahí estaba Orson Welles, seguro que Orson Welles metió mano y le dirigió, y fue el que dirigió la película en lugar de Carol Reed. No, 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 me equivoqué. Igual pasó, por ejemplo, con la película El Patriota.
pensaba, corcho, El Patriota es tan buena, tan buena, tan buena, que seguro que Mel Gibson es en realidad el que le ha dirigido la película al bueno de al bueno de Roland Emmerich. Pues me pasó un poco. Por cierto, que estaba. La película del Patriota tiene algo que. Me recuerda a una película también de James Stewart, que también creo que se llama El Valle de la Violencia, donde es lo mismo. Lo que pasa es que se cambia la guerra. En El Valle de la Violencia, la película de James Stewart es una película magnífica, por cierto. También lo que hacen es cambiar la guerra de independencia americana por la guerra de secesión. O sea, a mí, no sé si soy el único que lo piensa, pero a mí me parece que James Stewart tiene un poco también de James Stewart, por ejemplo, me parece. Tiene, a pesar de que sea un poquito más violento y un poco más. Sus personajes sean un poquito más laxos moralmente, los de Mel Gibson, pero aún así. Además, también tiene un componente de locura. Y también un poco la guerra cambió muchísimo a James Stewart. Le hizo tener un aire más psicótico. No es lo mismo el James Stewart de antes de la guerra que el que volvió después de la guerra. O sea, ya tenía una pulsión ahí, una angustia, o sea, no era tan. O sea, tenía un toque atormentado, eso es lo que se les quiere decir. Bueno, volvamos con Leonard Ball. O sea, le está diciendo que hay una especie de anciana, poco a poco se va ganando la voluntad de la señora Emily, de la señora Emily French, pero hay una persona, la criada o la sirvienta, la señorita Janet Mackenzie, interpretada en la película por Una O'Connor. Una O'Connor siempre hace los papeles de la vieja gruñona, o sea que es el papel perfecto para ella. Salía una película, Esta tierra es mía, con extraordinaria, interpretando a la madre de Charles Lawton, un niño de mamá como yo. Yo admito que me meto mucho con los hijos de mamá, pero al final yo soy un poco hijo de mi madre también, soy un niño mimado, así que pues más o menos así. A mí me encantó, por cierto, también interpretada por Charles Lawton, con Maureen O'Hara, y salía ahí el gran George Sanders con la voz de Constantino Romero. O sea, lo que les quiero decir es que vamos a hacer todo lo posible para que esta crítica, aparte de un libro juego, porque va a ser un libro juego, yo les estoy contando y les estoy contando todos los detalles porque estamos jugando a un juego detectivesco. Y en este caso, ustedes van a ser el jurado y lo que quiero decirles es que aparte de ser el jurado, les permito que concluyan la propia historia. O sea, yo ya les digo, no creo que superen el final de Billy Wilder, porque el final de Billy Wilder, pero oye, yo les permito una cosa, que decidan el destino del juicio del señor Leonard Ball y que aparte de esto, y que aparte de decidir su juicio, ustedes decidan cómo termina la historia del señor Leonard Ball. Yo ya se lo voy a decir bien claramente. Eso es lo que me gustaría. Este tema yo creo que ya se lo conté a ustedes en el short. Lo que yo pretendo con esto es más algo que parecido a lo que hacía un profesor de inglés que tuve llamado David en la Escuela Oficial de Idiomas en el barrio Belén. O sea, David le gustaba jugar a juegos detectivescos. Nos ponía en una situación inicial, y nosotros teníamos que pensar, saber lo que había pasado y no sé cuánto. Y había otra cosa que a mí me gustaba mucho, que eso lo hacía el Detection Club. Quiero recordarles que Agatha Christie también llegó a ser presidenta del Detection Club. No sé si fue la que sucedió a Dorothy Leigh Sayers, que compartió presidencia con el señor Gorel. Eso es lo que se les quiere decir. Creo que ya mencioné el tema de la novela policíaca, creo que ya se trató en ese vídeo que ya se les recomendó, el caso de los bombones envenenados de Anthony Berkeley. Para mí, uno de esos libros que, bueno, sí, pues, podría estar en mi lista de los mejores 25 libros que se supone que tengo que hacer, que me la encargó Javi, me refiero. No, fue Antonio, fue Antonio. Antonio fue quien me la encargó, Antonio. Fue Antonio quien me encargó y quien quería la lista. Tengo que pensar, porque es que lo que me está costando de la lista de los 25 libros es ver cuál escojo. Los 10 primeros lo tengo clarísimo, pero lo que me cuesta son escoger los otros 15. Es que se han leído casi 3.300 libros y no es fácil escoger los 25 mejores. Unos tiende a dejarse fuera joyas. A ver, no son los que la literatura van a decir que son los mejores. Y es que a diferencia del profesor, yo soy muy flexible. Si yo veo un libro que es muy bueno, 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 y lo leo, pues vamos a imaginar que ese libro por un casual lo encuentro mañana. Si yo ese libro lo encuentro mañana, yo no tengo ningún problema en incluirlo en los 25 si me parece que es un libro buenísimo y que va a ser muy difícil que encuentre otro igual. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Pues eso es lo que quiero decirles. O sea, lo que se les quiere decir es esto. Pues eso es lo que hacíamos. O sea,
En el Detection Club pues hubo algún relato como El almirante flotante, por ejemplo, donde, por ejemplo, G.K. Chesterton, que era el presidente en aquel momento, escribía el prólogo y luego cada uno continuaba la historia. Es algo, eso, por ejemplo, lo hicimos también en otra clase de inglés. Teníamos un profesor llamado, vamos a llamarlo A, por ejemplo, ese profesor que teníamos en octavo, que, pues mira, que éramos 38 en clase y cada uno empezaba la historia y luego la seguía otro y otro y otro y al final, pues, ¿qué se decidió? Pues, como no habíamos acabado la historia, pues se decidió que cada uno escribiría el final que le gustase. Y luego, pues, hombre, se podría votar. Yo es algo que he propuesto a mi amigo Jaime Blanch y al profesor, o sea, empezar una historia, uno la empieza, sigue otro, o sea, un grupo de escritores, vamos a suponer unos 20, 30, vamos a imaginar que empezamos una historia, que empieza uno una historia y luego ya sigue otro. Y luego generalmente el otro tiene que continuar donde lo dejó el otro escritor. Eso es lo verdaderamente interesante y eso es precisamente por lo que se ha montado esta historia. Yo me dije una cosa, que aparte de jugar a este juego y hacer una crítica del libro, que también lo estamos haciendo, y comparar película y novela, aquí lo que busco es eso, implicar al suscriptor o en este caso a la persona que vea el vídeo. Lo que quiero es que juegue conmigo. O sea, lo que quiero es jugar. Eso es lo que. Esto se hace con un propósito lúdico. Si esto luego tiene fortuna, oye, enhorabuena y bienvenido. Pero lo que se está haciendo aquí es jugar. Esto es. A Joni le gustó mucho la idea de jugar a los detectives. Y esto, bueno, ha sido. Creo que ha sido el short que más veces se ha convertido en YouTube. O sea, este. Porque la idea del juego pues ha tenido mucho éxito. A ver, no vamos a salir de aquí, de los 300 y pico, salvo las personas que a lo mejor puedan aficionarse, no vamos a salir de aquí, pero la idea es esto, o sea, que no solo hagamos esto, sino que intentar algo nuevo, eso es lo que se les quiere decir. Supongo que lo debí decir al principio, pero claro, como no tengo guión y yo soy muy desorganizado y muy caótico en mis exposiciones, pues, pero bueno, ahí está. Nos habíamos quedado que este hombre poco a poco, la anciana señora Emily French le va confiando al otro la administración y el otro pues poco a poco va metiéndose allí. Y entonces, bueno, un día la señora Emily French aparece muerta y ha sido asesinada y se acusa a él. Y hay una prueba incriminatoria tremenda contra el señor Leonard Ball. Al señor Leonard Ball le resulta que, a pesar de Janet Mackenzie, la cría, bueno, no sé si es miembro del servicio o amiga que es la que espera, por supuesto, heredar, pues sorprendentemente vemos que la señora Emily French ha cambiado el testamento y que considera personalmente a Leonard Ball como el heredero de su fortuna. O sea, lo primero es que Leonard Ball nos dice que él no sabía que Emily French era una mujer rica, millonaria. Él pensaba que era una anciana simpática y alegre. Él le hizo el favor porque se le habían caído unas cosas y no sé qué. Le hizo el favor por ser un buen samaritano y una buena persona, presuntamente. Eso es lo verdaderamente interesante. Eso es lo interesante del asunto. O sea, según él es ignorancia. O sea, él piensa que si se encontrase ante el fiscal, en este caso el personaje interpretado por Thorin Thatcher, si se encontrara ante el fiscal, lo destrozaría y más o menos sería fácil. Así que una persona no puede ser tan cándida y tan inocente, no puede. O sea, es tan transparente este hombre que es que tiene que ser inocente, según eso piensan tanto Meinhard como Wilfrid Roberts. Y le pregunta, ¿hay alguien que pueda avalar que usted a la hora que murió, pues no sé si fueron las 9 o no sé, que no estaba con ella? Pues y le dijo que sí, que su esposa sabe que estuvo en esa hora con él y le ha pedido a ella que esto. Y bueno, dice que el testimonio, bueno, oye, que el testimonio puede que no sea suficiente, pero oye, va a verla. Dice que la señora Romain Filger, en este caso se llama Christine Ball o Helm en la película, eso es lo que se les quiere decir. Y aquí tenemos que hacer una leve, ¿cómo se llama?, digresión, ¿no?, para explicar un poco el personaje que va a interpretar Marlene Dietrich. Marlene Dietrich es una actriz que se hace famosa por interpretar y robarle el protagonismo en la película El Ángel Azul, también llamada El Profesor Unrat, que fue escrita por Heinrich Mann, el hermano de Thomas Mann. Ya saben que son una familia de escritores
Thomas, que fue el que consiguió el premio Nobel, Klaus, que es el hijo, y luego está, por ejemplo, no sé si hay otro, que es Goloman, una hija, por ejemplo, Erika Mann se casó con el escritor, con el poeta Auden, Winston Hugh Auden, pues se casó con el poeta Winston Hugh Auden, que era una especie de cristianismo de izquierdas, el que interpretaba a Winston Hugh Auden, por ejemplo. No es alguien que me caiga muy simpático Auden, pero bueno, es interesante reseñarlo, el caso de Auden. Auden me parece que era un escritor que creo que también le gustaba a Tolkien, eso es lo que se les quiere decir. Y bueno, y de Chesterton, aunque no le gustaban sus tesis de la culpabilidad alemana, él consideraba que Hitler era austriaco y que el problema no es que sea la Prusia protestante contra la católica, como pensaba G.K. Chesterton, pero bueno, vamos a dejarlo así. Marlene Dietrich era una persona que le robó el protagonismo, bueno, hace que Carl Jennings, que es el actor favorito del nazismo, ese, por ejemplo, es el personaje que inspira a Mephisto, por ejemplo. Pues con la llegada de los nazis en 1933, como Marlene Dietrich, que era una furibunda anticomunista, se marcha, por ejemplo. También lo hará Fritz Lang y un montón de directores. Muchos son judíos, por ejemplo. Billy Wilder, entre ellos, también se marchará a Estados Unidos a hacer fortuna y a hacer su carrera. Hay muchísimos directores, por Siodmar, Negulesco, un montón. O sea, todos los que quieran. Lo mejor del cine alemán se va. Lubitsch también, Ernest Lubitsch se va también, por ejemplo, y se van ahí. Y bueno, empieza a hacer películas muy interesantes. Ese año también hace películas, por ejemplo, con Gary Cooper y con un montón de directores. Ese año tiene una película muy buena, Marlene Dietrich, como es, por ejemplo, La Encubridora. La Encubridora es buenísima, con este caso con Arthur Kennedy y Mel Ferrer, por ejemplo, que luego Mel Ferrer será será el marido o el ex marido, no sé si de Audrey Hepburn. Era mucho más famosa ya que él era una persona, bueno, no, el matrimonio fue muy mal, eso es lo que se les quiere decir. Luego está, por ejemplo, una película muy parecida a esta, Sed de Mal, o sea, un poco el estilo. Ahí el que vive con luz propia es Orson Welles y tiene como antagonista a un policía mexicano honrado. Es donde vemos a un Charlton Heston con bigote. O sea, es un papel muy parecido. Aquí interpreta a una gitana. También tiene otra película muy buena, Marlene Dietrich, como es. Ahora que han hecho una película de Nuremberg, es que interpretada por Russell Crowe haciendo de Gehring, pues es Vencedores y Vencidos, o sea, también se llama Nuremberg, y es la que le permitió ganar al actor suizo Maximilian Schell por hacer de abogado de los nazis el Oscar. Pero vamos, que Spencer Tracy está también muy bien, Burt Lancaster está muy bien, Richard Widmar haciendo del fiscal o abogado acusador contra los nazis, está también maravillosamente bien. La verdad es que es una película completísima. Salían Judy Garland, Montgomery Clift. Pero bueno, esto es para que vean un poco el caso de Marlene Dietrich. Hay algunos rumores que dicen que la pobre que también Marlene Dietrich, a pesar de tener 60 y tantos años, fue amante del presidente, fue una de las múltiples amantes que tuvo el presidente Kennedy. Bueno, más bien eso es lo que se cuenta. O sea, es una mujer que cuando envejeció me parece que rompió los espejos. Me parece que fue ella, no sé si fue ella o Greta Garbo, una de las dos. Bueno, pero para que sean con la idea, o sea que ya sabemos que el tipo de mujer que es Marlene Dietrich, bueno, es el típico de actriz extranjera que le cuesta mucho encajar en Hollywood por su acento, pero oye, pero nadie puede negar que Marlene Dietrich es una de las. Y además es que a mí, ¿qué voy a decirles? Me encantan las mujeres alemanas. A mí las mujeres alemanas me gustan. Y las mujeres, y las polacas aún más. Eso es lo que sea. Así que Marlene Dietrich sí, podría considerarse que podría estar en mi lista de las novelas favoritas. No sé si me parece. No sé si fue amante de von Stroheim, por ejemplo, también me parece. No sé si fue. No sé si era von Stroheim o el otro, no me acuerdo. Bueno, pero también estuvo por ahí, eso es lo que se les quiere decir. En un principio la tomó como su musa, empezó con él y luego ya siguió con eso es lo que se les quiere decir. Pues el papel que hace es perfecto, Marlene Dietrich, está estupendo como la mujer, en este caso austriaca, aunque en la película de Billy Wilder es una actriz alemana, o sea,
lo que hace, y para rellenar un poco, porque esto pasa un poco, no sé si vieron ustedes una película como se llamaba The Killers o Los Matadores, donde también me parece que es Burt Lancaster el protagonista, donde lo que hace es un relato corto de Ernest Hemingway que yo personalmente leí. Es el único relato que yo creo que, no sé si le he puesto 4 estrellas a The Killers, donde, o sea, cuentan como unos sicarios contratados van a matar a un personaje llamado el Sueco y van a avisarle, pero el Sueco al final decide que quiere, bueno, que decide afrontar su destino con valor. O sea, el protagonista es el chico que le da el aviso, pero bueno, lo que hacen es lo que hace el director de Killers es aumentar y alargar la historia, y esto es lo que pasa un poco aquí. Aquí lo que le añade Agatha Christie, perdón, lo que le añade Billy Wilder y el guionista es la historia de amor en Berlín, o sea, cuando él era un soldado que va a liberar a Alemania de los nazis, pues lo que hace es eso, contar el amor. Hay una escena como cuando deja el vaso, por ejemplo, que esa escena es mítica, es lo que se les quiere decir a todos ustedes. No sé cuánto tiempo llevamos ya, mis bien hallados y queridos suscriptores. Oye, se ha pasado el tiempo volando. Eso que estamos jugando al libro juego, eso es lo que se les quiere decir. Esto de las novelas de horror judicial, por ejemplo, dicen que parece ser que el género que se inventaron en Francia, yo no sabría decirles. Cuando la novela policíaca dejó de estar de moda y los folletines, pues empezaron con las novelas estas de horror judicial, personas inocentes que son acusadas de un crimen y luego hay que demostrar que no. Es muy interesante y esta película también sería interesante compararla con estas novelas o con otra película, por ejemplo, a mí que me encanta como es Anatomía de un asesinato, también es esto, donde ahí lo más interesante es el enfrentamiento entre el personaje de James Stewart, por ejemplo, el caso de Mitch, y luego enfrentándose al fiscal. Esa ocurría, me parece que no sé si era en Michigan, sí, creo que era en Michigan y estaba en la comunidad finlandesa de allí, es muy curioso. Por ejemplo, no, espera, sí, era el nuevo fiscal, el Mitch, o sea, era el Paul Bigley, creo que se llamaba el personaje de James Stewart. Luego, Mitch era el contra el que se enfrentaba, pero claro, como es tan inútil, le tienen que mandar al Club Dancer para que le eche una mano. Y al final la película es un enfrentamiento entre James Stewart y George Scott. Cuando yo la vi por primera vez me dije, joder, qué bueno es George Scott, se ha comido con patatas a James Stewart. La volví a ver por segunda y tercera vez y me dije, oye, que James Stewart está mucho mejor de lo que me esperaba, que a lo mejor parece que George Scott, que es un actor más moderno, que ha incorporado el método Stanislavski y nuevas formas de... Parece que es mucho más aparatoso de lo que creemos, pero James Stewart... Oye, que a lo tonto no está tan desequilibrado y yo creo que James Stewart se acaba ganando. Pues eso es más o menos lo que pasa aquí. También es muy interesante. Vamos a compararlo al final porque también habrá un cambio con respecto a esta historia, la de Agatha Christie, y luego también hay un final. Yo también leí la novela en la que se basó el caso. En este caso, el señor Mannion, que es un teniente que se supone que mata al dueño de un bar que había acosado a su mujer. O sea, que es una persona patológicamente celosa. En lugar yo creo que la defensa de Anatomía de un asesinato estuvo mal llevada. En lugar de demostrar, mire usted, teniente Mannion, usted no puede ir y tomarse la justicia por su mano. Este hombre es un baboso que sí, que ha abusado de su mujer y ha estado a punto de violarla. Vuelvo a repetir que no lo hace por vengar el honor de su mujer, sino porque es una mujer posesiva y celoso, y la mujer le da motivos para serlo, me refiero. Entre que él es una persona posesiva y la mujer es una mujer bastante mm, voluptuosa y concupiscente, es decir, bastante... es una mujer bastante extrovertida y que da lugar a la tentación, por lo menos es que la película de Otto Preminger es muy interesante. Lo que hace Otto Preminger, aparte, es meter el tema religioso, o sea, hace que el personaje del remix sea católico, pero no sé si esta mujer se divorció, no sé lo que le pasó, pero a pesar de ello ya me parece que es divorciada y por eso ya no está, a pesar de todo tiene un rosario lo que hace interesante es meter el tema religioso que no aparecía en la novela de Robert Travers. Y hay un cambio también muy bueno que ya se les contará un poco al final. Es el código Hays, no pueden meter mucha transgresión, eso es lo que se les quiere decir en las películas. Vamos a ver, nos habíamos quedado en que Leonard Ball le pide a Meinhard o Sir Wilfrid
o Sir Wilfrid Roberts que vaya que llame a su esposa como testigo. Pero ¿qué es lo que pasa con la esposa? Y aquí es una cosa, o sea, en el caso está mucho mejor montado en la película de Billy Wilder, o sea, en la película de Billy Wilder la esposa es fría, tiene un gran cuajo, pero en ningún momento nos cuenta su estrategia. En cambio aquí sí, en la novela de Testigo de Cargo lo que hace es contarnos la señora Filger Romain, o en este caso Romain Filger, por ejemplo, lo que nos hace es decir que odia a su marido, que la maltrata, que le da lugar a engaños y que lo que va a hacer es testificar en contra de su marido. Y alguno dice, usted no puede testificar en contra de su marido, porque una de las leyes del derecho británico es que la mujer no puede testificar contra... La mujer no puede, una mujer que se casa no puede testificar en contra de su marido. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues aquí está la sorpresa. Hay bigamia. No, no estoy casado con Leonard Ball. Estoy casado con otra persona que vive, en este caso, que vive en Austria, me refiero. Así que puedo testificar y voy a vengarme y voy a hundir a Leonard Ball. Así queda la historia, ciertamente. Eso es lo que se les quiere decir personalmente. Así queda. Y entonces, pues parece que se ofrece como testigo. Esto ocurre en las dos, no, tanto en la película como en la novela, que ahí está la sorpresa. Esto produce, ¡no, Christine! ¡No! Porque recordemos que en la película se llama Christine. Y aquí, hombre. A ver, es muy interesante porque este hombre también tiene, en la película, el personaje de Sir Wilfrid tiene, ya saben ustedes, problemas de corazón, así que tiene que tomar tabletas, controlarse la tensión, no se puede alterar, le han prohibido el tabaco y el alcohol, la enfermera, la enfermera, fue una idea muy interesante, porque ya estaba Charles Lawton muy enfermo y oye, era una idea meter a la esposa aquí para hacer de actriz y de enfermera, porque Elsa Lanchester es una actriz estupenda, y aparte que aquí hace un papel cómico extraordinario, o sea, en este caso, así como por ejemplo en la película de La ventana indiscreta, no me gustó que metiesen al personaje de Grace Kelly, algunos sí, van a matarme los puristas. ¿Cómo, Fons? ¿Cómo puede usted decir, Fons, o Rincón del Bibliófilo, que no le gustó Grace Kelly? Pues yo lo digo. Yo leí la novela de Coleridge Woolrich, también de La ventana indiscreta, y yo qué quieren que les diga, no era necesario. No era necesario su personaje, sí, vale, que a lo mejor si va la novia o el interés amoroso del protagonista y es ella la que investiga al señor Torval, pues a lo mejor tiene más gracia el asunto, pero que no era necesario, que los sustos, la angustia. Por cierto, Cornell Woolrich, uno de los mejores escritores de novelas policíacas que jamás haya leído. Por favor, lean una joya. Mi amigo el profesor me ha recomendado La mujer de negro, algún día se tendrá que leer, pero lean, por ejemplo, aparte, lean un relato corto maravilloso, por cierto, llamado Morir antes de despertar. Yo jamás he pasado tanta angustia como en ese caso, por ejemplo. Y luego también tiene otra, no sé si vieron ustedes, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, La ventana, sí, que salía Bobby Driscoll ahí. Y salía también Arthur Kennedy, y salía, por ejemplo, Ruth Roman, por ejemplo. Me gustó mucho esa película, la vi hace muy poco de Telset. Está muy bien esa película. La tuve que ver ahí, por ahí, en unos circuitos, pero bueno, es muy interesante. Eso es lo que se les quiere decir. Hombre, por supuesto, aquí lo que hace es ahí machacar la ex esposa, lo que hace es aquí machacar, en este caso Christine o Romain Filger lo que hace es machacar y el otro, ¡Christine, no! Por cierto, como yo le tengo mucho asco a Tyrone Power, me encanta aquí el papel que hace. O sea, aquí el papel... Yo debo reconocer que, aunque le tengo muchísimo asco a Tyrone Power, querían que fuera él el protagonista de Qué verdadera mi valle, pero con lo que hicieron eso. Oye, como Roddy McDowell es tan encantador, mira, ya sé que el protagonista tiene que crecer, pero vamos a dejar que sea un niño durante toda la película. Pero y va a ser él, o sea... Tyrone Power, pues hizo películas aquí parecidas de Blasco Ibáñez. Era el protagonista de una película que a mí me encanta, El filo de la navaja. Yo leí el relato de William Somerset Maugham y era fantástico. Y una película muy interesante de la que se ha hecho remake hace muy poco. La ha hecho Guillermo del Toro, que triunfó con Frankenstein. Este año se ha llevado los Oscar más técnicos. O sea, pues
El Callejón de las Almas Perdidas también era el protagonista. Era un tema muy interesante. Si viene una película, por ejemplo, Recuerda, donde salían Gregory Peck e Ingrid Bergman, podría ser esta la versión oscura de la película. No la he visto. Tengo ganas de ver, por ejemplo, El Callejón de las Almas Perdidas. No sé si es de Moon Golding también, que era el mismo que hizo El filo de la navaja. A mí la que me gusta mucho, algún día me gustaría hacer una reseña, es el velo pintado. A ver si puedo conseguir una novela del velo pintado, porque me encantaría tenerla en mi lista de libros favoritos, El velo pintado. Me encantaría tenerla. Por la evolución, siempre se suele descuidar y Hollywood daba más importancia al romance que la evolución religiosa de la protagonista Kitty Fane. Eso es lo que se les debe decir a todos ustedes, mis bien hallados y queridísimos suscriptores. Pero bueno, lo que se les quiere decir a todos ustedes es que al final resulta que cuando están ahí contra las cuerdas, el fiscal interpretado por Thorin Thatcher ahí los tiene contra las cuerdas, pues aparece una persona que les hace creer a todos personalmente bueno, que se ofrece a cambio de dinero a decir información contra el personaje de Christine o el caso o la Romain Filger, esa actriz austríaca con la que se ha casado el señor Leonard Ball. Pues le ofrece a cambio de dinero. Vamos a ver, el relato corto, Meinhard va y a cambio de dinero, pues hombre, lo primero que tenemos que reconocer, esta tal Mopson se oculta el rostro y cuando se lo enseña vemos que es una cara que esta mujer pues le han echado, por ejemplo, aceite en el rostro o vitriolo. Le han echado vitriolo en el rostro y lo tiene quemado. Es una de las escenas más así. Y aparte que es que habla con un acento cockney la señora Mopson. Primero ofrece un precio muy alto, 300, 500, y luego el abogado, aquí el Meinhard, por economizar, dice, mira, te pago 30, te pago 40, te paso 30 y ya está, no paso de ahí, venga. Dice, hecho. Y esa es una cosa. Y aquí quiero que reparéis un poco. ¿Cómo es posible que esta mujer le haya pedido un precio tan elevado por las cartas y luego ya se conforme con 30? Oye, si las cartas son tan valiosas y tan importantes para este proceso, ¿por qué entonces rebaja? Yo quiero que piensen ustedes en este tema. No saquen ustedes sus propias conclusiones. Ya sé que les estoy dando demasiadas pistas, pero a mí me gusta jugar limpio. No soy como Agatha Christie, que hace más trampas y más marrullerías en su relato, pero bueno, eso es lo que se les quiere decir. Yo sí que voy a jugar limpio. Piensen en esto. ¿Por qué? ¿Por qué baja? ¿Por qué ¿Por qué la señora Mopson acepta tan rápidamente la oferta? Y le vende las cartas al precio de nada. Bueno, se supone que luego la señora Romain Filger, o en este caso Christine, pues tenía un amante que es un tal Max, y había llegado a un pacto, o sea, y había llegado con él un acuerdo para acabar con Leonard Ball y testificar y dar falso testimonio. Ya saben el perjurio, o sea, ya saben el perjurio que está muy grave. En España tú puedes mentir. Con tal de salvarte te permiten hasta mentir, pero en el derecho anglosajón no. La mentira, o sea, es una sociedad calvinista y la mentira está muy mal considerada. Si te pillan mintiendo o dando información falsa o cometiendo perjurio, tú vas a la cárcel y la pena es durísima. O sea, yo es lo que si usted ha jurado en falso, pues corre el riesgo de pasarse en prisión muchísimo tiempo. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Por supuesto, parece que Leonard que en este caso Sir Wilfrid Roberts tiene todos los ases en su manga. Parece que va a ganar. Hay un momento en que el Sir Lanchester está triunfante y dice ¡Sir Wilfrid el forro! Ahí parece que está a punto y lo tiene todo a su favor. Y entonces, por supuesto, hay historias melodramáticas ahí. ¡No, no! Ahí la Christine Romain Filger ahí montando el numerito delante del jurado. Está a punto el juez de llamar al desacato. Eso es lo que se les quiere decir. La cosa es fascinante. Pero, y aquí es donde nos vamos a parar, ciertamente. Pero hay un problema muy grave. Esto es lo que se les quiere decir, mis bien hallados suscriptores. Lo que ocurre es que al final, cuando ya se ha pronunciado la sentencia, no les voy a decir cuál fue,
se da cuenta Sir Wilfrid o Leonard Ball, perdón, se da cuenta Sir Wilfrid o en este caso Maynard que ha pasado algo por alto, algo muy importante. Me gustaría, y aquí es donde paramos, por favor, señor, mis bien hallados y queridos suscriptores, posibles usuarios que vean este vídeo, me gustaría que me dieran su opinión. ¿Qué es lo que qué es lo que notó y de lo que se dio cuenta? De lo que se dio cuenta Sir Wilfrid, o en este caso Maynard, ¿qué es lo que se dio cuenta? ¿Y qué finales hubieran dado ustedes a esta historia? Yo solo les puedo decir una cosa, que esta historia yo solo puedo decirles una cosa de este relato. O sea, esta es una historia que sin ser tan buena a mí me ha gustado. Yo creo que es un relato que se lee ligero, muy rápidamente y es muy entretenido. Me hubiera gustado que hubiera sido un poquito más largo, pero bueno, yo creo que después de toda raba, yo creo que es un bálsamo haberlo leído. Así que la nota que se le va a poner es un 4/5. Yo les debo decir una cosa, es muy difícil, y lo vuelvo a repetir otra vez, que ustedes puedan hacer un final mejor que el que hizo, por ejemplo, Billy Wilder. La propia Agatha Christie reconoció una cosa. A Agatha Christie le habían adaptado algunas películas. Por ejemplo, Entonces no quedó ninguno. Bueno, tenía otro título un poquito más políticamente incorrecto, que ahora por temas de racismo no se podría decir el título original. Pero bueno, ya saben, es la corrección política, chicos. Ya no se puede luchar contra los prejuicios. Eso es lo que se les quiere decir. A este relato, por supuesto, ya le doy un 4/5. Se les tiene que decir una cosa. La Agatha, sí, se le habían adaptado varias cosas. Por ejemplo, Alfred Hitchcock sí la había adaptado en varias obras de Agatha Christie, por ejemplo, y había tenido varias adaptaciones, pero esta es muy interesante. Yo creo que es una de las mejores adaptaciones que, por ejemplo, haya podido obtener. Se debe reconocer que una cosa, esto se hizo en pleno código Hays. El código Hays siempre evitaba, por ejemplo, el uso de palabras malsonantes, que el tema del alcohol, o sea, que haya cosas, escenas de sexo. Esto se hizo, por ejemplo, porque en la década de los 30 hubo algunos excesos. Por ejemplo, un director muy religioso como este Cecil B. DeMille se pasó, por ejemplo, con El signo de la cruz. O sea, ahí metió de todo, metió lesbianismo, metió sexo, metió mujeres desnudas, lo metió, y eso es una obra maestra. Yo he visto, por ejemplo, El signo de la cruz, es muy difícil que ustedes la puedan encontrar, pero si la pueden encontrar, échele un vistazo. Y a raíz de eso, pues la Liga de la Decencia y los católicos pues decidieron intervenir y se creó por eso el Código Hays. Y esto lo que hizo es, por ejemplo, ver el tema de los guiones y controlar los guiones para que no haya nada inmoral. A veces hubo excesos y se pasaron, por ejemplo. Pero si había alguien que se le daba maravillosamente bien ahí burlar la censura era ser Alfred Hitchcock. Y Alfred Hitchcock era inteligente, o sea, seguramente le habrían cortado las manos, pero hacía una cosa, camelarse al censor, que era lo mejor que podías hacer. Si tú te camelabas al censor, podías hacer lo que quisieras. Así que muchas veces se vieron obligados en Hollywood a hacer finales más modélicos o más morales para... y en este caso, ¿qué es lo que pasa? Cuando te obligan a hacer un final muy políticamente correcto. Que aquí es donde se muestra verdaderamente la grandeza. O sea, Enrique García Máquez, un gran escritor español y poeta, también periodista gaditano, pues reconoció que el gran mérito y lo que estimula el arte es que haya una censura y poder burlarla. Y eso es lo que... Y es que vuelvo a repetir una cosa. Vamos a ver, ¿qué pasa cuando te obligan a poner un guión y un final políticamente correcto? Pues eso, que ahí está el genio. A pesar de ponerte un final, lo haces tan bien, tan bien, tan bien, que la película es extraordinaria. Y eso es lo que pasa aquí. Que Billy Wilder hizo un final maravilloso. O sea, y además es que el personaje de Maynard, y esto es lo más interesante, perdón, de Sir Wilfrid Roberts es más interesante que Maynard. Aquí es un hombre, es una especie de cisne negro, por ejemplo. Es un hombre que ya está, parece que está enfermo, que ya no va a va a tener ningún caso jamás grande otra vez, le llega este caso que puede resucitar un poco su carrera, ya es un hombre que por su salud solo iba a hacer casos rutinarios y sencillos, pero le llega este gran caso, o sea,
y bueno, y tiene, y bueno, y acaba triunfando, pero es que, ojo, el final es que es maravilloso. Yo de verdad, más o menos, lo más interesante aquí es que el Charlton está estupendo, el Lanchester está estupendo, ah, Marlene Dietrich también está muy bien. El Tyrone Power, que es un actor que no me cae bien, pero también está fenomenal. Es que no hay nadie que desentone ni falle, pero es que lo mejor es el final. El personaje de Sir Wilfred es extraordinario. El final, sí, es el mismo que el de Agatha Christie, pero mejorado. Solo les puedo decir una cosa. Yo quiero que me den su propia versión de la historia. ¿Qué final, cuál sería la sentencia y el destino que le tienen preparado al señor Ball? Y también qué final le hubieran dado a ustedes. Prometo no robarle las ideas ni escribir un libro robándole sus finales. Eso es lo que se les quiere decir. Aquí lo que hemos venido es a pasárnoslo bien y a jugar. Como diría un amigo mío, o como diría una persona a la que bueno, a la que quiero y que aquí lo que no aquí lo que hemos venido es a pasárnoslo bien y a jugar, bueno, no a dejarnos llevar por, o sea, no, o sea, o sea, que no solo vienen aquí a oír mis críticas pesadas y mis historias largas, pesadas y aburridas. Ustedes han venido también a pasárselo bien. O sea, yo es lo que quiero. Cuando se hizo este canal, no solo lo que pretendía era resucitar la cultura católica en YouTube, lo que también y un revival católico, no lo voy a negar. Lo que se pretendía también es encontrar amigos y gente que me quisiera y poder compartir lo que me gusta con todos vosotros. Y por eso he hecho esta actividad. Así que hay una película de Richard Gere, no les voy a decir cuál es, que ojalá hubiera acabado y hubiera tenido el final que tiene, por ejemplo, le da Billy Wilder a esta película. Y ahora, y voy a terminar este vídeo, mis queridos, por favor, señores del jurado, den ustedes sus veredictos y por favor decidan qué se debe hacer con este hombre. Eso es lo que habría ocurrido, por ejemplo, en el libro del juicio final de Giovanni Papini. Nada más, Dios les guarde, que Dios defienda la razón y les guarde a todos y espero que este vídeo haya sido de su gusto. Por favor, denle like, suscríbanse, posten comentarios interesantes y mi siguiente vídeo, y me gustaría que el siguiente vídeo, ya que se ha estrenado la película, por ejemplo, de Project Hail Mary, o sea, no me acuerdo cómo se llamaba, vamos a hacer un vídeo de la novela de Andy Weir. Esto seguro que le gustaría a mi amigo Jaime Blanch. Debo decir que el vídeo de Project Hail Mary, que la novela de Project Hail Mary le gustó tanto al profesor, le gustó al profesor, a Jaime Blanch y a un servidor. Es lo que tenemos los tres en común. Esta novela, me gustaría hacerlo. Yo escribí la reseña, pero era tan corta que lo que se va a hacer es ampliarla. Por eso no se pudo publicar en Goodreads. Lo que voy a hacer es ampliarla para que se pueda hacer un vídeo de esto, de una hora, lo que dé. Bueno, muchísimas gracias a todos por soportarme y por ver mis vídeos y que Dios les guarde a todos ustedes y espero que les haya gustado. Y ojo, tengo más vídeos preparados. Tenemos que hacer uno sobre el Hobbit. Eso es lo que se les quiere decir a todos. Bueno, que Dios les guarde a todos y muchísimas gracias por su paciencia y por haber estado conmigo.